Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este módulo denominado Métodos, Técnicas e Instrumentos de Investigación. En esta oportunidad, pues vamos a tocar lo que es los métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa. Pues debemos decir, ¿no?, que primeramente, recordando lo que hicimos la anterior sesión, indicar que la palabra método proviene del antiguo griego, que significa camino, el camino hacia algo. Es un recorrido que vamos a realizar para lograr una meta. Entonces, en ese sentido, el método científico, un momentito por favor. Muy bien, muy bien. En ese sentido, pues el método es el camino estructurado, elaborado y pertinente que debemos recorrer para lograr los resultados de nuestra investigación. Ya de forma muy general, eso es el método. Como lo habíamos indicado también, existen métodos y técnicas cuantitativas y cualitativos. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos cuantitativos. Debemos decir, ¿no?, que a partir de los fundamentos de los filósofos griegos, pues nacen diferentes formas de realizar este camino científico. Entonces, en ese sentido, los métodos cuantitativos se pueden dividir en métodos modernos, pero también tenemos los métodos teóricos con los cuales ha nacido el método científico como tal. Entonces, debemos decir que algunos de ellos son, pues, el método deductivo, hipotético deductivo, que intenta comprobar las hipótesis. También tenemos, muchas veces por muchos autores son denominados como métodos separados, sin embargo, no pueden funcionar de forma separada, tanto el método deductivo como el método inductivo, que nos hace referencia eh, a la teoría existente y su relación con la experiencia, con esa realidad a la cual vamos a investigar. El método analítico sintético también es otro, que nos ayuda a descomponer todo ese fenómeno que estamos investigando para llegar a conclusiones, ¿no? También tenemos el método histórico-lógico, que es más de tipo cronológico. Sin embargo, este método es un poco más utilizado en investigaciones exploratorias, ¿no? También el método experimental como tal, que también para muchos autores está mencionado como métodos no experimentales y experimentales. Nuestra tradición investigativa, a eso lo llamamos como no diseño. Diseño no experimental y diseño experimental. Y también, obviamente, el método cuantitativo siempre va a estar orientado por lo estadístico. Toda medición, todo fenómeno debe ser medido. Además, debe ser replicable, ¿no? Esa es la naturaleza ontológica de lo cuantitativo, del enfoque cuantitativo. Como lo habíamos indicado, ¿no? El método deductivo es prácticamente uno de los primeros métodos que han intervenido desde un punto de vista filosófico, lógico, matemático, en el cual los primeros modelos racionales que se han intentado investigar eh, han sido unos procesos mentales abstractos que te llegaban a deducciones. Este proceso
de método deductivo intenta encontrar desde un punto de vista general, identificar y también explicar fenómenos particulares. ¿Ya? Entonces, ese es el camino que sigue el método deductivo, de lo general a lo particular, a través de un proceso lógico. El método inductivo, al contrario del deductivo, pues parte de premisas particulares, ¿no? Este método inductivo y método deductivo nacen a partir de los silogismos de los antiguos griegos, ¿no? Por lo tanto, es un proceso, como decíamos, mental para estructurar y, investigar y analizar los hechos y los fenómenos para ser clasificados. Entonces, en ese sentido, el método inductivo nace a partir de premisas particulares y llega a principios generales, ¿no? Sin embargo, este método inductivo ha sido un poco criticado, teniendo en cuenta de que no tiene esa generalidad como principio, como lo hace el método deductivo. Por eso se dice que no puede trabajar por sí mismos, no puede trabajar solo, siempre está relacionado con el método deductivo. Además, este método inductivo ha sido más relacionado en el campo de la investigación cualitativa, por si acaso. Entonces, cuando hacemos investigación cualitativa, este método inductivo sí es más recomendable. El método analítico sintético es que es otro de los métodos que habíamos mencionado, ¿no? Nos sirve para conocer algunas partes de este fenómeno que estamos investigando y además determina cuáles son las conexiones, esas relaciones que existen entre diferentes fenómenos a investigar. Además, no solamente este método analítico sintético intenta conocer las partes de una realidad, sino que este método también busca llegar a unas conclusiones a partir de esa descomposición del fenómeno a investigar. Y como dice acá en la diapositiva, pues determina los nexos, ¿no? Las relaciones que existen. Entonces ahí estamos hablando desde un punto de vista más correlacional, ¿no? El método hipotético deductivo es otro método que siempre está de la mano de la investigación cuantitativa, en la cual plantea premisas, plantea lo que conocemos como hipótesis, ¿no? Algunas posibles respuestas a hechos particulares de la realidad. Además, llega de esas hipótesis generales a conclusiones específicas que apoya además a esta refutación que tiene una hipótesis falsa, ¿no? Entonces, en ese sentido, utilizamos este método hipotético deductivo para comprobar las hipótesis. De forma general, entonces, esos son los métodos teóricos, los métodos tradicionales, si se puede decir de alguna forma, que utiliza el- la investigación cuantitativa. Cada uno de estos métodos siempre va a utilizar técnicas propias, ¿no? Entonces, la técnica va a estar más relacionada con la elección del investigador para su propia aplicación. Entonces, aquí ya vamos ingresando en lo que son las técnicas. Las más conocidas son la encuesta, las entrevistas, pero un tipo de entrevistas estructuradas, por si acaso, no las entrevistas cualitativas que son más abiertas. Una observación también estructurada de la misma forma.
y los experimentos, ¿no? Y ahí estamos hablando de lo que les indicaba hace momentos, la parte de los experimentos que podrían ser, pues, más visto como un diseño de investigación, tanto no experimental como experimental, ¿no? Entonces, decimos que las encuestas, como técnica por si acaso, porque también hay encuestas como instrumento. Ahora estamos hablando de las técnicas. Las encuestas como técnica, pues son un conjunto de procedimientos eh, por los cuales se aplican a un grupo ya delimitado anteriormente. Y ahí tenemos, ¿no?, la muestra y el muestreo. Entonces, una de las grandes ventajas, y por eso también es una de las más utilizadas, esta técnica, eh, es porque su análisis es sencillo, rápido, estadístico, y ahora con el apoyo de las tecnologías es mucho más sencillo, ¿no? Si tenemos tiempo, vamos a llegar a un análisis de una encuesta en esta misma sesión. Vamos a enseñar cómo hacer los análisis de forma rápida, además apoyados también con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso un poquito esta parte teórica la estamos haciendo de forma rápida, porque no es necesario mucho profundizar en la parte teórica. También tenemos la parte de las entrevistas. Las entrevistas también, si bien está muy relacionado las entrevistas con el mundo de la investigación cualitativa, sin embargo, es una de las técnicas también de investigación cuantitativa, siempre y cuando estas entrevistas sean estructuradas, además de que tengan un guión previamente diseñado para que las respuestas puedan ser contrastadas y comparadas numéricamente. Es decir, que a partir de las respuestas de los entrevistados podamos llegar a un análisis estadístico. La observación también es otra de las técnicas muy utilizadas. De hecho, la observación es una de las técnicas mm, bases fundamentales de la investigación científica, ¿no? A partir de la observación también nace lo que es el problema de investigación, ¿no? De ese contacto con la realidad que tiene el investigador. Entonces, a través de la observación estructurada nuevamente, ¿no? Podemos decir que se puede observar ciertos comportamientos de la población con la cual vamos a trabajar y además aplicar diferentes instrumentos, ¿no? Para ver las veces que se repiten esos comportamientos y así llegar a patrones. Y esos patrones nos van a dar ciertas características que se pueden repetir, ¿no? Y los experimentos, como he dicho, ¿no? La manipulación de variables, que es lo que cómo interviene el investigador, una causa, y cómo la afecta a otra. Además, en un ambiente controlado, ¿no? Y ahí tenemos lo que son los diseños no experimentales, los experimentales, y los cuasi experimentales y el experimento puro. Pero repito una vez más, desde nuestra tradición investigativa, pues está más relacionado con lo que es el, eh, con lo que es el diseño de investigación. Ahora vamos a pasar a lo que son los instrumentos de investigación. El instrumento es la herramienta. Ya, si bien ya hemos definido que el método es el camino que se va a recorrer, la técnica es la forma en la cual se va a realizar, la herramienta que tenemos para medir esa realidad, pues son los instrumentos. Los instrumentos de investigación cuantitativa
son recursos que el investigador va a utilizar para registrar su información. Pero esta información es estandarizada. Esa palabra estandarizada es muy importante teniendo en cuenta que tiene una relación directa con lo que es la validez y la confiabilidad. Es decir, que un mismo instrumento se aplica a todos nuestros sujetos de investigación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se tienen que cumplir, como decía, estos dos criterios. Por una parte, la validez. Esa validez implica que mi instrumento realmente se pueda utilizar para lo que yo estoy intentando identificar, para cumplir realmente mis objetivos. Eso implica lo que es una validez del instrumento. Por otro lado, la confiabilidad, pues era lo que les decía, ¿no? Un instrumento es confiable cuando puede aplicarse a varios sujetos, pero también van a producir esa aplicación resultados parecidos que me van a llegar, que me van a ayudar a llegar a conclusiones generales, ¿ya? Entonces, todos los instrumentos que vayamos a utilizar en una investigación científica cuantitativa tienen que tener su validez y su confiabilidad. Para llegar a una validez tenemos que realizar un proceso que se llama validación de instrumentos de investigación, que es muy importante, lo tienen que realizar. Muchas veces me llegan tesis para que las pueda revisar, sin embargo, solamente los investigadores, bueno, los participantes de las diferentes maestrías, solamente presentan la aplicación de su instrumento. Sacan las preguntas, los instrumentos completos, pero no se sabe de dónde han salido las preguntas, cómo las ha planteado, según el criterio mismo del investigador, lo que el investigador piensa, no. La validez tiene que ser un proceso, una característica realmente importante, ¿no? En el proceso de aplicación del instrumento. Entre los instrumentos más utilizados en el enfoque cuantitativo, pues tenemos los cuestionarios. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Por si acaso, tenemos lo que habíamos explicado acá, ¿dónde está? En las técnicas existe una técnica que se llama encuestas. En los instrumentos también tenemos un instrumento que se llama encuestas, por si acaso, que no es lo mismo que cuestionario. Tienen algunas diferencias metodológicas y estructurales. La encuesta como instrumento por su misma naturaleza es más amplia. Por ejemplo, para no ir dar un ejemplo muy sencillo, cuando a nosotros nos realizan, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de años, o creo que el año pasado, el censo, teníamos una hoja de censal, ¿no? Eso por si acaso era una encuesta, porque te daba una amplio número de respuestas, además era aplicado por una persona. En cambio, el cuestionario en su metodología y en su construcción tiene diferencias. No es lo mismo un cuestionario como instrumento que una encuesta como instrumento de investigación. Entonces, tiene varias ventajas, ¿no? Lo que es el cuestionario, por eso es muy utilizado en casi cualquier investigación. Pues es un instrumento físico, pero también puede ser aplicado de forma digital ahora que estamos en la era digital de la sociedad. De hecho, yo he realizado una investigación 100% digital aplicando un cuestionario, ¿no? Es válido.
realizar cuestionarios digitales. La mayoría de las preguntas deben ser cerradas. Además, pueden ser dicotómicas o policotómicas, es decir, opción múltiple. Pueden ser varias respuestas o pueden ser solamente de dos respuestas. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar más a profundidad con ese instrumento. También existe como instrumento las escalas de medición, la famosa escala de Likert, ¿no? Que también trabaja con la técnica de la encuesta. Eh, Además, esta escala de Likert nos ayuda a precisar más que todo opiniones, sentimientos de las personas. Esa es un poco la diferencia con el cuestionario, que en el cuestionario podemos recabar no solo opiniones, sino también conocimientos de las personas, ¿no? En cambio, en la escala de Likert está un poquito más desarrollada para recabar opiniones, sentimientos, pensamientos de las personas a las cuales estamos aplicando el instrumento. Como técnica tenemos la observación, como hemos dicho, una observación estructurada, pero como instrumento también tenemos lo que se llama la ficha de observación estructurada. Por si acaso acá también, cuestionario, dice, ¿no? Pero su nombre correcto sería la ficha de cuestionario. En este caso tenemos la ficha de observación estructurada. Es una matriz de cotejo en el cual el investigador va a ir viendo algunas conductas, algunos fenómenos y va tiqueando si la persona observada o las personas observadas van cumpliendo o no van cumpliendo con ciertos patrones que el investigador ha propuesto, ¿no? Que se realicen en su investigación. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista cuantitativo, pues nos sirve una observación estructurada, que es diferente a una observación estructurada, ¿no? Con cuadernos de campo, que eso ya pertenece más a un enfoque más cualitativo. Acá estamos hablando solamente primero de la investigación cualitativa. Y por otro lado también tenemos los test o las pruebas estandarizadas, que también es otro de los instrumentos muy utilizados en los cuales se pueden utilizar pruebas psicométricas o test de rendimiento. Por ejemplo, en el campo de la educación se puede utilizar los test de evaluación, ¿no? Los famosos exámenes. También se puede utilizar como un instrumento de investigación cuantitativa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cuatro de los instrumentos más utilizados para la investigación cuantitativa, cada uno obviamente con su propia técnica. Ahora un poco nos vamos como es un poco extenso todo esto, nos vamos a dedicar a lo que es la ficha de cuestionario. Vamos a elaborar una ficha de cuestionario. Como hemos dicho, es uno de los instrumentos más populares que se utiliza en muchas investigaciones eh, porque nos ayuda a describir esa información que el investigador necesita, ¿no? De forma rápida, sencilla y fácil de analizar. Para ello, tenemos que escoger qué tipo de preguntas vamos a utilizar. Las más utilizadas son las preguntas cerradas, ¿no? En las cuales el investigador eh, proporciona previamente las respuestas, que pueden ser de carácter dicotómico, como hemos dicho, ¿no? Puede ser sí, no, falso, verdadero, positivo, negativo. Entonces solamente dos posibles respuestas. O policotómicas. Cuando tenemos muchas más respuestas, posibles respuestas, podemos tener hasta cuatro posibles respuestas, en el cual nosotros, pues podemos, como hemos dicho, em, analizar, preguntar sobre ciertos conocimientos que tiene
el individuo a estudiar sobre el tema que estamos intentando investigar, ¿no? Por ejemplo, a ver, podemos ser en el ámbito de la administración. Usted conoce, o yo le puedo preguntar en una ficha de cuestionario, ¿no? ¿Usted conoce el manual de procedimientos de la institución? Si le decimos dicotómicas, sí, no. Y con eso ya tengo mi primer ítem, ¿no? Cada pregunta por si acaso se llama ítem. Entonces ya tengo ahí mi primer ítem con una pregunta dicotómica. Ahora, cuando hablamos de las preguntas policotómicas, podemos hacer preguntas para conocer el- los conocimientos de estas personas sobre cierto fenómeno, ¿no? Incluso opiniones. Tenemos que redactar las preguntas, redactar un texto introductorio e instrucciones. Es muy importante, ¿no? Las instrucciones, teniendo en cuenta de que el cuestionario lo puede llenar el mismo encuestado, por si acaso. Entonces el encuestado tiene que saber qué es lo que va a realizar. La presentación debe ser atractiva, tiene que ser llamativa. Muchas veces me presentan cuestionarios mal estructurados, que están desordenados, con cuadros, con figuras geométricas que no corresponden. Entonces a uno no le da ganas de revisar al momento de ser encuestado, ¿no? Por lo tanto, eso va a ocasionar sesgo en mis respuestas. Al no entender el orden, la estructura, al no ser llamativa la estructura de la encuesta, pues mis respuestas también van a ser rápidas y no siempre van a dar la información correcta. Entonces tiene que ser atractivo para el que lo está leyendo. El cuestionario también, como decíamos, ¿no? Es más corto en relación a lo que es la encuesta. Se plantea que deberían ser preguntas cortas. Además, tiene que tener de 10 a 15 ítems. Máximo. No debe pasarse de ese número de preguntas. Y tampoco debe ser menos, ¿no? De 10 preguntas a 15 preguntas. Intenten ordenar, ¿no? Preguntas fáciles a difíciles. Eso, pero también lo vamos a ver de acuerdo a las dimensiones a investigar que nacen a partir de la operacionalización, ¿no? Y también, como les decía al principio, los cuestionarios pueden ser utilizados de forma virtual, no solamente de forma presencial o física. Eh, Actualmente hay muchas aplicaciones con las cuales se puede realizar cuestionarios y enviar a nuestros sujetos de investigación, como por ejemplo uno más conocido, ¿no? Supongo que es el Google Forms. Entonces se puede aplicar y lo enviamos a través de las redes sociales. Tenemos muchas veces grupos estructurados con WhatsApp y rápidamente se puede lograr los resultados de la investigación. Ahora sí vamos a pasar un poco a la parte práctica. Si tienen alguna pregunta, me indican, por favor. Entonces, ahora vamos a realizar, tengo una investigación que he realizado. Vamos a recordar un poco sobre lo que hemos hablado en una sesión anterior. Cuando nosotros planteamos una investigación con un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo, pues lo correcto es plantear una hipótesis de investigación y a partir de esa hipótesis plantear lo que es la operacionalización de variables, ¿no?
Entonces, yo ya lo he preparado porque vamos a perder mucho tiempo realizando todo esto. Entonces, yo ya he preparado este cuadro de operacionalización. Acá tengo mi hipótesis nula y la hipótesis alterna. He definido mis variables que están acá, la variable independiente y la variable dependiente. Ya en un cuadro de operacionalización, una vez más lo repito. Entonces, en ese sentido, vamos a apoyarnos con las tecnologías actuales, la inteligencia artificial, para realizar nuestro instrumento en este caso. Acá yo había planteado que mi instrumento para medir esta variable va a ser un cuestionario, como dice acá en la pantalla. Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que hacer, ¿no? Ya les había indicado en la anterior sesión. Definimos las variables. A partir de la variable realizamos una conceptualización que siempre es mejor que sea la cita de algún otro autor reconocido. También lo podemos hacer nosotros como investigadores, conocedores del tema. Sin embargo, es más fiable que nosotros busquemos una definición de otros autores para realizar la conceptualización. Entonces, de mi variable independiente sale la conceptualización. De la conceptualización van a salir las dimensiones a medir. En este caso yo tengo 3 dimensiones. De cada una de estas dimensiones van a salir los indicadores. Ya, esa es la lógica que hay que manejar. No es que porque se me ha ocurrido poner indicadores, alguna dimensión que parece que yo tengo que medir. No, estas dimensiones han salido de este concepto. Por ejemplo, a ver, les voy a leer. La variable independiente es el uso de la inteligencia artificial, ChatGPT. Entonces yo le he preguntado al mismo ChatGPT que me dé un concepto y me ha dado este concepto, ¿no? El uso de la inteligencia artificial del ChatGPT implica la utilización de una herramienta de lenguaje natural para generar respuestas, preguntas y llevar a cabo conversaciones humanas, lo que puede ser aplicado en diversas tareas como la atención del cliente, soporte técnico, redacción de textos, producción de idiomas, entre otros. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi concepto. De este concepto, como les he indicado, salen las dimensiones. Tengo una primera dimensión que es herramienta de lenguaje natural, que es un elemento que está aquí en el concepto, por si acaso. Eso es lo que les decía, ¿no? Una herramienta de lenguaje natural. Esa es una dimensión a medir. Entonces ahí tengo mi dimensión. Otra, generación de respuestas conversacionales. Acá está. Generar respuestas, preguntas, llevar a cabo conversaciones humanas. Claro que no está exactamente igual, pero se puede intuir que es una de las dimensiones que me ha dado el concepto. Y finalmente tengo otra de las dimensiones que es soporte técnico comunicacional, ¿no? Que aquí también está. Atención al cliente, soporte técnico en redacción de textos. Aquí he generalizado, ¿no? En vez de decir redacción de textos, traducción, idiomas, soporte comunicacional. Entonces ya he generalizado. Entonces ahí tengo las diferentes dimensiones que han salido de mi concepto. Y aquí ya entra la experticia del investigador para ver cómo va a medir estas dimensiones a partir de los indicadores. Una dimensión que tenemos es herramienta de lenguaje natural. Un indicador para medir esta herramienta de lenguaje natural
es pues la elaboración de textos. Entonces, el ChatGPT como tal me elabora textos. Además dice que es una herramienta de lenguaje natural. ¿Para qué sirve un lenguaje natural? Pues para comprender mejor. Entonces, aquí tengo otros de mis indicadores que dice que es la precisión en la comprensión. Es una herramienta que me ayuda a ver con precisión y comprender con precisión lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, pueden haber obviamente más indicadores, pueden haber tres, cuatro, cinco, eso ya depende del investigador, de la misma forma de las dimensiones, ¿no? A partir de estos indicadores, como hemos dicho, como estamos haciendo una investigación cuantitativa, pues mi técnica va a ser una técnica cuantitativa. En ese sentido, he elegido la encuesta, ¿no? Eso es lo que hemos explicado hace momentos. Entonces, es una técnica cuantitativa y esta técnica cuantitativa utiliza sus propios instrumentos, en este caso, la ficha de cuestionario, ¿no? Entonces, fíjense que esa es la secuencia lógica que hay que seguir para realizar la operacionalización. Ahora, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos a ir a realizar nuestro instrumento, es decir, a mi ficha de cuestionario, a partir de el apoyo que voy a generar con la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿no? Es realizar, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Yo ya había prediseñado un prompt, ¿no? Ustedes saben que un prompt, no lo vamos a explicar, de hecho es parte de su maestría, ¿no? Todo esto. He diseñado un prompt para la elaboración de un cuestionario, en el cual este prompt lo voy a utilizar en cualquiera de las inteligencias artificiales. En este caso creo que voy a utilizar el ChatGPT. Entonces le he indicado que primero, ¿no? Que actúe como un experto en psicometría y metodología de la investigación. Diseña un cuestionario técnico basado en la tabla de operacionalización de variables. Esto es muy importante, por eso está en negrillas. Tiene que diseñarme un cuestionario que va a nacer a partir de la operacionalización, utilizando esa misma lógica que les acabo de explicar. La inteligencia artificial va a hacer lo mismo y me va a dar ya directamente todos mis ítems. ¿Cómo tienen que ser mis ítems? El formato de los ítems elabora entre 12 y 15 preguntas, lo que hemos explicado, ¿no? Un cuestionario tiene que tener entre 10 y 15 preguntas. En este caso le estoy pidiendo de 12 a 15 porque no todas las preguntas que me va a dar, pues las voy a utilizar. Una cosa es hacer un trabajo con inteligencia artificial y hay que ser claros en esto, ¿no? Y precisos en esto. La información muchas veces que nos da la inteligencia artificial puede ser maravillosa, pero en otros casos y muchos casos también te da resultados inventados. Se inventa la información, la inteligencia artificial. No importa cuál, todas tienden a inventarse cuando llegan a un punto de saturación. Entonces, hay que siempre seleccionar, ¿no? ¿Qué le estoy pidiendo para mis ítems? De 10 a 15 ítems con opción múltiple, dice. Selección de 4 opciones de respuesta. Entonces, fíjense, le estoy pidiendo de 10 a 15 preguntas con 4 posibles respuestas para cada una. ¿Cómo tienen que ser las respuestas? Dice. Cada opción ABC debe ser una afirmación descriptiva y específica. Esto nace ya también a partir de lo que es el tipo de investigación que estoy utilizando. En esta investigación que les he dado el ejemplo, es una investigación descriptiva. Por lo tanto,
voy a utilizar ese tipo de investigación también relacionándolo para hacer mi instrumento, porque eso es lo que quiero. Esa información quiero recabar con este instrumento, ¿no? Fíjense que todos los elementos de una investigación siempre están interrelacionados. Ningún elemento está aislado. Aquí ya estamos utilizando lo que es el tipo de investigación. Hace momentos hablábamos de lo que era el diseño de la investigación. Estamos hablando en este tipo de instrumentos el enfoque que utiliza. Ese enfoque tiene su propio paradigma de investigación. Entonces, todo está relacionado y es así como tiene que trabajar cualquier investigación, utilizar esa lógica, ¿no? Metodológica. Entonces, le estoy pidiendo que las respuestas sean descriptivas, que represente un escenario real, ¿no? Estamos midiendo una realidad con nivel de ejecución a una situación técnica concreta relacionada con el indicador. Ahí está lo que les decía, ¿no? En mi operacionalización, esto les voy a poner en negrillas porque es muy importante. Creo que se está entrando, espero que esté bien. En la explicación que se había dado es que en una operacionalización hay una consecuencia de pasos lógicos, ¿no? De la variable nace la conceptualización, de la conceptualización nace de la dimensión nace el indicador. Del indicador proponemos las técnicas que están relacionadas con el, con el paradigma y con el enfoque. Y a partir de esa técnica que tenemos en la operacionalización de variables, salen los instrumentos. Y cada instrumento va a tener diferentes ítems. Ítem lo vamos a llamar al, le vamos a dar el sinónimo de pregunta, ¿no? Entonces, cada encuesta tiene que tener cada cuestionario tiene que tener sus propias preguntas, ¿no? Entonces, aquí estamos relacionando que cada pregunta, cada respuesta esté relacionada con un indicador de medición. Eso es muy, muy importante. Evita términos de frecuencia, siempre, nunca, otros niveles de acuerdo, ¿no? Porque estamos haciendo un cuestionario para medir conocimientos, ¿no? Para ver qué es lo que conoce acerca del tema a investigar. No estamos haciendo, por si acaso, una escala de Likert, que es otro instrumento. Aquí en este caso estamos haciendo un cuestionario. Entonces no estamos midiendo niveles, sino conocimientos. ¿Qué más dice el prompt? La distribución por dimensiones. Aquí está una explicación eh, más específica. Fíjense, herramienta de lenguaje natural, una de las dimensiones. Otra, generación de respuestas. Otra, soporte técnico. Ya estamos interrelacionando lo que son las dimensiones, los indicadores y los ítems de mi cuestionario. La redacción dice, utiliza un tono impersonal técnico. Asegúrate de que las opciones con respuestas sean mutuamente excluyentes, que una respuesta no solape con otra. O sea, que no haya un parecido entre las respuestas para que la persona que llene el cuestionario no llegue a confundirse, que utilice otros términos, estamos diciendo, que utilice otros significados semánticos de cada una de las respuestas, las posibles respuestas, para que no haya esa confusión y por lo tanto en las respuestas no se produzca el sesgo. ¿Ya? Y finalmente, estructura de salida. Organiza el cuestionario indicado claramente a qué dimensión e indicador pertenece cada bloque para facilitar su posterior tabulación estadística. Ya esto lo he puesto por si acaso. Sin embargo, vamos a construir conmigo a qué se refiere esta estructura de salida, con dimensión e indicador. Entonces ya tenemos
el prompt, agarro, copio y me voy a ir a una inteligencia artificial. Está un poco lenta mi computadora, van a disculpar. Ya está, espero que estén viendo. Si no están viendo, por favor, me indican. Sin embargo, acá tengo lo que es ChatGPT. Le voy a copiar el prompt que les he leído. Ahí está. El prompt ya lo tengo ahí. Ya tengo copiado todo el prompt. Pero también necesitamos la información de la operacionalización, ¿no? Entonces me voy a ir a mi tabla de operacionalización y le voy a sacar un screenshot, le voy a sacar una captura. Un momentito, por favor, está súper lento en encontrar. No quiere.
Hola, muy bien. Ya, espero que ya no tengamos problemas. Pues, a ver, continuaremos entonces. Acá ya había copiado el prompt, como decíamos, ¿no? Hemos copiado el prompt, ya les hemos leído hace momentos. Creo que sigue un poco lento, ojalá que no se corte. Ya está. Tenemos el prompt, pero también aquí justamente es donde nos hemos quedado. Eh, Necesitamos darle a la inteligencia artificial la información de la operacionalización o de la tabla. Entonces, en ese sentido, he sacado un screenshot, una captura. Es subido al sistema del ChatGPT en este caso, pero lo pueden hacer con cualquiera de las inteligencias artificiales generativas que existen, ¿no? Y a ver, ¿qué resultado nos da? Vamos a dar enviar, ojalá que no se nos suceda nada. A ver, ya hemos mandado, hay que esperar un momento, se está analizando la imagen, indica. Vamos a ver qué información nos da. Ahí está. Ah, miren, me ha generado dos respuestas. Acá pueden ver en la pantalla, respuesta uno y respuesta 2, ¿no? Cuestionario sobre ChatGPT. Entonces, es algo importante que nos está dando la inteligencia artificial, dos posibles versiones, ¿no? De las cuales, obviamente, y de forma inteligente, no vamos a elegir una u otra. En este caso, vamos a leer ítem por ítem y yo, desde mi punto de vista como investigador, además teniendo el conocimiento de la metodología que estoy utilizando y de la temática que estoy investigando, pues yo voy a ir extrayendo ítem por ítem qué preguntas van a ser más útiles para mi investigación, en este caso para mi instrumento de investigación, que sería un cuestionario, ¿no? A ver, ¿qué dice el primero? Del indicador número uno, elaboración de textos. Dice, al utilizar ChatGPT para la elaboración de textos académicos, el resultado obtenido se caracteriza por, fíjense que ella le está preguntando el conocimiento de la persona que está leyendo el cuestionario. A. Textos coherentes, estructurados y ajustados al propósito comunicativo solucionado. Fíjense que incluso la inteligencia artificial está utilizando términos que utilizan mi tabla de presentación como comunicativo, ¿no? ¿Se acuerdan que está en una de las dimensiones? A ver, ¿qué dice el B? Texto de ideas generales, pero con deficiencias en la organización argumentativa. C. Textos extensos, con iteraciones conceptuales y escasa jerarquización de ideas. D. Textos fragmentos que requieran una reescritura casi total por parte del usuario. Entonces, este sería mi primer ítem. Vamos a ver qué me ha puesto en la versión 2. ¿Qué situación refleja mejor el uso del ChatGPT como apoyo en la elaboración de textos académicos? El sistema genera un esquema general sin desarrollar ideas clave, proporciona párrafos desarrollados pero sin cohesión, ofrece un texto completo con introducción, desarrollo y conclusiones articulados, presenta fases sueltas y requiere una estructuración total. Fíjense, haciendo un análisis rápido de estas dos versiones, si se puede decir así, pues hay que ir analizando de acuerdo a qué es lo que estoy buscando. Primero, el tipo de investigación me parece que está correcto. Es descriptivo. Me están diciendo qué es lo que capta el usuario con el ChatGPT. Entonces, al utilizar textos de elaboración, indican, ¿no? Otra cosa que tenemos que
darnos cuenta de que la segunda versión creo que está enfocada más a lo negativo, ¿no? No desarrolla ideas clave, dice, ¿no? No tiene cohesión. Aquí sí, una, una respuesta positiva, ¿no? Ofrece un texto completo, presenta fases sueltas, ¿no? Sus respuestas son más negativas en este caso, sus posibles respuestas. En este caso, en el primer caso, es otro ítem, es otra pregunta. Sin embargo, pienso que me va a dar, es más amplio, no solamente está enfocado a lo positivo o negativo, sino simplemente a lo que el usuario detecta cuando utiliza, ¿no? Textos coherentes, ideas generales, extensos, fragmentos. Entonces, pienso yo desde mi punto de vista que este primer ítem que me ha dado el ChatGPT lo voy a descartar de la versión 2, pero de la versión 1 la voy a utilizar. Entonces, este ítem para mí es correcto. Y de esa misma forma, vamos a ir analizando ítem por ítem. Ítem 2. La relación de informes o documentos técnicos en ChatGPT permite. ¿Qué permite? Y aquí dice, al utilizar ChatGPT redacta un informe. ¿Cuál de los siguientes escenarios representa un nivel técnico avanzado en su uso? ¿No? Otra vez la versión 2 medio que no me convence ni siquiera la pregunta, porque estamos hablando ya de otros temas que no son lo que yo realmente estoy intentando buscar con mi investigación. ¿Se acuerdan de la diapositiva? Que tiene que ser cada instrumento tiene que buscar y darme las respuestas que yo estoy buscando sin que produzca una generalización total. Entonces, en este sentido, pienso que desde la misma pregunta, este ítem 2 que me da esta opción está descartado. Está preguntando algo que no estoy buscando. En esta sí, la redacción de informes o documentos, pienso que me da algo más importante para la investigación. Entonces, este es otro de los ítems que voy a utilizar. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ustedes van comparando. En este caso, como les decía, el ChatGPT me ha dado dos opciones, dos versiones diferentes. En algunos casos les va a dar solamente una, ¿no? Dependiendo del, del chatbot que utilicen. Pero ustedes desde su perspectiva vayan identificando qué es lo que les va a servir más. Entonces, una vez que ustedes ya tengan todos sus ítems seleccionados, nos vamos a ir a la ficha de cuestionario como tal. Yo ya la tengo aquí preparada. No vamos a perder tiempo en copiar, pegar, hacer espaciados, todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, una de las características que me pedía el cuestionario es de que tiene que ser amigable, tiene que entenderse, tiene que tener ciertas partes, tiene que ir con relación a mis indicadores, por lo tanto va a tener relación a las dimensiones. Entonces, en ese sentido, yo voy redactando mi ficha. En este caso, lo que ven en la pantalla es la ficha ya terminada. Voy a poner en el título qué tipo de instrumento es. Ficha de cuestionario lo voy a poner. Si ustedes hacen otro tipo de instrumento, pues de la misma forma, ¿no? Ficha de encuesta, puede ser. Ficha de observación estructurada. Guía de entrevista estructurada, ¿no? Luego van a hacer una breve aclaración. Esto puede ir como no puede ir. En este caso dice que está dirigido a estudiantes de la unidad educativa, ¿no? Puedo ponerlo o puedo borrarlo. Eso ya depende del investigador. Pero esto es lo que sí o sí tiene que ir, las instrucciones. En primer momento vamos a poner el objetivo. ¿Para qué están haciendo? Mucha gente es desconfiada, más que todo en nuestro contexto de marca. Desconfiamos de todo, ¿no? De todo lo que nos llega, no tenemos facilidad de palabra. Entonces,
es importante poner para qué están escribiendo esto las personas que van a recibir. Hay que explicarles, tiene que estar redactado claramente cuál es el objetivo. También una breve instrucción muy cortita para que no se haga pesado la lectura, ¿no? Entonces, en este sentido, le pido atentamente, leer atentamente el cuestionario y elegir la respuesta que usted vea conveniente, ¿no? Es una breve instrucción, perdón, elija solo, aquí yo puedo poner incluso más detallado para que no haya confusiones. Elija, elija tal vez una sola respuesta de cada pregunta que usted crea conveniente, ¿no? Ahí ya está bien claro qué es lo que tiene que decir. Solamente debo elegir una respuesta de cada pregunta. Así no voy a tener errores, ¿no? Luego tenemos una sección de datos generales, en el que podemos incluir datos. Siempre, obviamente, tiene que ser anónimo. No podemos pedir el nombre, teniendo en cuenta de que ese es un factor para que el propio encuestado dé respuestas falsas o malintencionadas, ¿no? Entonces, el anonimato nos va a permitir de que las respuestas sean lo más fieles a la realidad posible. Ahí ponemos lo que es la edad, sexo, masculino, femenino, pueden ponerle género también, ¿no? Es muy importante recalcar que no siempre estos datos generales me van a servir para la investigación. Ponemos en algunos casos, en este caso, como formalidad, teniendo en cuenta de que mi investigación no está relacionado con las edades, no está relacionado con el género. Yo quiero solamente saber cómo se utiliza el ChatGPT. Entonces, la edad y el sexo no son variables realmente informativas para mi investigación, pero en otro tipo de investigaciones puede que sí sean. Incluso se puede pedir datos más detallados, como por ejemplo zona, ¿no? Número de familiares, con quienes vive, ¿no? Pero eso ya con otro tipo de objetivos. Por ejemplo, a ver, yo puedo decir, en una de mis hipótesis, puedo decir que las personas mayores a 60 años tienen más dificultades en el uso de la inteligencia artificial ChatGPT. Ese puede ser una de mis hipótesis, ¿no? Por lo tanto, la edad es una variable muy importante para la investigación. Y aquí sí me va a servir realmente ese dato de la edad. Pero en otras investigaciones, como en la que estamos viendo ahora, no es relevante. No interesa qué edades tiene la persona. Solamente estamos poniendo ahí como formalidad. De la misma forma el sexo, ¿no? O el género, masculino, femenino. Incluso en estos tiempos ya hay, bueno, desde el punto de vista que ustedes lo vean, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, antropológico, hay más sexos, ¿no? Incluso. Entonces, estos datos me van a servir sí para algunas investigaciones, pero no son tan relevantes para otras. Eso es lo que hay que entender. Muchas veces en sus investigaciones que me presentan investigaciones en las cuales hacen análisis profundos de la edad, del género masculino, femenino. El 50% de las personas de género masculino indica que cuando no es relevante en esa investigación. ¿Ya? Entonces, como capítulo número uno, ponemos datos generales. A partir de aquello, vamos a ir dividiendo las preguntas de acuerdo a mis indicadores. ¿Se acuerdan de mi tabla de operacionalización? Ojalá que no se lente. Aquí está. Ya. Tengo dimensiones.
herramientas de lenguaje, generación, soporte. Tengo que medir estas dimensiones a partir de estos indicadores. Entonces, yo voy a poner como subtítulo las dimensiones. Fíjense que he puesto como subtítulo herramientas del lenguaje natural, que es una de mis dimensiones que estoy midiendo. Y este ítem número uno corresponde, a ver, vamos a poner los dos, un momento por favor. Otra vez está lenta la computadora, pero nos va a intentar explicar esto de esta forma. Ya, creo que así se va a ver mejor, para que entiendan un poco mejor. Hemos dicho que voy a dividir mi cuestionario según las dimensiones para que sea, mm, primero, mi análisis más sencillo y segundo, para que el lector de mi investigación tenga una facilidad en encontrar la información real. Ponemos como dimensiones el subtítulo. Aquí tengo herramientas del lenguaje natural. Y tengo pero dos indicadores: elaboración de textos y precisión y comprensión. ¿Ya? Y acá en mis instrumentos he puesto que es una ficha de cuestionario con el ítem número uno. Entonces, por lo tanto, este es mi, vamos a pasar al otro, aquí, este es mi ítem uno, que está relacionado con el indicador de elaboración de textos, que está dentro de las dimensiones de herramienta de lenguaje natural. Entonces ahí ya estoy respondiendo directamente a esa lógica secuencial que les explicaba. Lo mismo vamos a hacer en el indicador número 2. Sí, sí, alguien está escribiendo, creo. Si hay alguna pregunta, también pueden habilitar el micrófono, por favor. No sé si se ve, estoy teniendo problemas con la computadora. Si en algún momento se corta, por favor me dicen. Entonces, de la misma forma, el número 2. Tengo una pregunta con sus cuatro opciones que responden directamente al indicador y que intentan medir la dimensión correspondiente. Fíjense que esta pregunta tiene directa relación con el indicador. Dice, el ChatGPT-3 expresa con precisión las respuestas de que preguntas. Y aquí, ¿qué dice el indicador? Precisión en la comprensión. No, fíjense que está preguntando algo relacionado con el indicador. ¿Sobre qué? Sobre la herramienta del lenguaje natural. Entonces, este cuestionario está construido de esa forma. Cada ítem responde a un indicador que responde a una dimensión. Y esa dimensión ha nacido a partir de la conceptualización y su variable. Esa es la lógica de la construcción de instrumentos. Ya, como les decía, van a dividir cada, cada ítem o cada cierta cantidad de ítems según la dimensión a medir. En este caso, este cuestionario solamente ha obtenido 10. ¿Se acuerdan que la inteligencia artificial ha pedido de 2 a 15? De esas 12 a 15 he recurrido a un proceso de selección, para lo cual
he ido analizando de acuerdo a mis objetivos de investigación, de acuerdo a mi hipótesis, de acuerdo a la operación de decisión, qué ítem corresponde. Entonces tenemos que hacer un procedimiento sistemático. Por eso les decía muchas veces a los postulantes y a algunos de los tutores que he tenido, les preguntaba, ¿y de dónde salen tus preguntas? Es que pienso que es importante preguntar esa pregunta para que me dé información. De algún punto, desde un cierto punto de vista está bien, pero tiene que haber ese proceso metodológico, secuencial y lógico para construir las preguntas. ¿Ya? No es que es porque me parece interesante esa pregunta, sé que me van a responder esto. No es tanto lo subjetivo, sino como estamos haciendo una inversión cuantitativa, perdón, debe ir más primando lo objetivo. ¿De dónde sale cada ítem? Tiene que responder a cada indicador, que responde a cada dimensión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tienen alguna pregunta. Creo que está todo explicado correctamente. Nadie dice nada. Entonces, pienso que ahora vamos a pasar, tenemos un tiempo más, vamos a pasar a la parte de interpretación y análisis, para lo cual de la misma forma he preparado otro documento en otro software. Ya, esperemos que no pase nada. Acá tengo. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, es el SPSS, que es un software especializado para análisis estadísticos de todo tipo. Es una materia súper potente, perdón, es una herramienta súper potente que nos va a ayudar a trabajar todo aquello con lo que hemos podido identificar nuestras preguntas. ¿Ya? Previo a la aplicación, pero hay que hacer una aclaración por si acaso. Previo a la aplicación de su instrumento, y como les decía hace momentos, tienen que hacer una validación por si acaso, una validación del instrumento. Hay dos tipos de validaciones, ¿no? Pero eso no lo vamos a tocar en esta sesión, lo vamos a tocar en la última sesión, teniendo en cuenta de que los instrumentos pueden ser cuantitativos y cualitativos, ¿no? Entonces, una vez que ya avancemos los instrumentos de investigación cualitativos, vamos a tener una idea más general de lo que es el proceso de validación. Pero eso ya les iré diciendo, ¿no? Que debemos validar nuestros instrumentos. No es solamente seguir la secuencia metodológica que hemos aprendido hoy, sino ese instrumento para mí como investigador puede estar bien construido, he seguido rigurosamente toda esa construcción. Sin embargo, muchas veces carece de una verdadera validación, como dice la misma palabra, ¿no? Una validez. Tenemos que darle validez a mi instrumento. Pero eso, como les digo, lo vamos a hacer la última sesión, ¿ya? Nos vamos a saltar ese paso el día de hoy y vamos a entrar directamente al análisis, que va a ser posterior a la aplicación de mi instrumento. Entonces, vamos a abrir el programa que tenemos en pantalla y vamos a irnos, fíjense en la parte inferior izquierda, tenemos dos pestañitas. El programa por defecto te abre vista de datos, ¿no? Te vas a ir a vista de variables, a la segunda pestaña. Es aquí donde se tiene que comenzar a trabajar.
¿ya? Entonces, en ese sentido, espero recordar, hace tiempo que no lo manejo este programa, tenemos diferentes columnas. La mayoría son muy útiles, otras solamente sirven para la forma, ¿ya? Entonces, nombre. Aquí vamos a ir vaciando lo que se llama el vaciado de la información a partir de mi instrumento. Entonces, aquí tengo un instrumento en el cual mi primer ítem es edad, ¿ya? Entonces voy al SPSS, le pongo ahí edad. Fíjense, automáticamente comienza a generar una serie de datos que tengo que ir cambiando o en algunos casos se van a quedar. La edad es una variable de tipo numérico, está bien, va a dar números, ¿no? Anchura, esto es los números de caracteres que van a estar, entonces no hay problema. Decimales, nadie me va a decir edad, tengo 23.5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta pregunta no es necesario. Le pongo 0. Todos me van a decir, tengo 30 años, tengo 45, tengo 66, ¿no? Entonces, sin decimales. Etiqueta. Acá es, ¿qué es lo que se llama? Etiqueta. Entonces, aquí le voy a poner edad también, ¿ya? Luego, valores. Hay que comenzar a insertar valores. Hago un clic en el cuadro y fíjense que me aparece otro cuadro más pequeño con 3 puntos. Le hago clic en el eh, valores y me va a dar ciertos valores. Yo le voy a poner -1. Etiqueta perdido. Añado. Ya aceptar. Ahorita les voy a explicar por qué es. Ah, no, perdón, aquí este es perdido. Vamos a eliminar. La memoria me está jugando mal. Valores perdidos. Valores perdidos discretos. Entonces, a este sí le voy a poner -1. ¿Ya? Cuando decimos perdidos son las respuestas que a veces nos dan, ¿no? No sabe, nos responde. Entonces, en este caso puede ser el -0, -1 puede valer, puede significar, estamos codificando, ¿no? Puede significar que no se ha respondido. A veces dejan en blanco, ¿no? Entonces, es un valor perdido, se ha perdido esa información. Columna lo dejo así, alineación también, desconocido, entrada. Luego vamos a ir a otro. Sexo. Masculino y femenino. Aquí yo le puedo poner como nombre género, por su caso. Género. Numérico no es numérico. No me va a dar género 1, género 2, ¿no? Entonces, yo voy a apretar en los 3 puntos y voy buscando a qué corresponde. Coma, punto, dirección científica, fecha, dólar, moneda, cadena, restringido. Es una cadena. Carácter 0, aceptar. Ok. Fíjense que en decimales automáticamente se borra. Ya no puedo editar. Ancho es solamente para las respuestas, ¿no? Etiqueta. Aquí sí le voy a poner mi pregunta. Sexo era mi pregunta, ¿no? Y aquí sí voy a poner valores. Valor 1. ¿Qué era mi valor 1? M, que significa masculino. Entonces aquí le pongo masculino. Y le añado. Voy a poner un valor 2. Etiqueta era, a ver, vamos a ver qué era. F, el 2. La posible respuesta 2 es F.
Entonces ahí le pongo que está femenino. Añadir. Listo, aceptar. Ya tengo mis dos valores, mis dos posibles respuestas, ¿no? Y aquí en perdidos, lo mismo. Va a haber gente que muchas veces o a veces no va a responder, lo va a dejar en blanco o lo puede borrar, rayonar. Entonces pongo -1. Es lo más posible, ¿no? No sabe, no responde, ¿no? Entonces, y ahí le dejo. Es nominal. Fíjense que la medida automáticamente cambia. Cuando es números, le ponemos ordinal. Cuando son más cualitativos, son nominales. ¿Ya? Ahí tenemos los dos primeros ítems. Luego vamos a ir al tercer ítem. Y aquí ya estamos comenzando con las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a primeramente copiar mi pregunta. Me voy a ir a nombre. A nombre no le voy a poner la pregunta, le voy a poner pregunta 1. ¿Ya? Dice que no se puede, entonces 01. Eso que no sé, no vale. Pregunta. Luego le pongo numérico, no es numérico, es cadena, es más cualitativo, hemos dicho, ¿no? Sexo en la etiqueta. Aquí sí le voy a copiar y pegar la pregunta. Fíjense que incluso hasta el número de pregunta le pone. Y valores. Valores. Voy a añadir valor. Busco en mi pregunta. Sí, la primera es sí. Valor 1. Etiqueta sí. Añado. La segunda respuesta, ¿cuál es? Casi siempre. Casi siempre. Y añado. Hay una posible tercera pregunta. Entonces aquí le pongo tercera. ¿Cuál es la tercera? A veces. Añadir. Y también hay una cuarta, ¿no? Cuatro respuestas, posibles respuestas. No. Me voy y le pongo su posible respuesta no. Añadir y aceptar. Valores perdidos, igual solamente voy a intuir de que solamente no me van a responder. Entonces, valores perdidos le pongo -1. Aceptar. Columna lo dejo así, todo lo dejo normal. Y es así que tienen que subir todas sus preguntas de su cuestionario en toda la tabla. Una vez que hayan hecho eso, se van a ir a la otra pestaña de la inferior izquierda y aquí van a comenzar a poner los valores. ¿Ya? A ver, para esto, para que entiendan mejor, yo ya he llenado otra. Vamos a abrir. A ver, vamos a abrir. Aquí tengo una base de datos del cuestionario. Acá, fíjense, yo ya he completado todo. Aquí en vez de poner preguntas le he puesto ítem, ¿no? Ítems numéricos, nominales. Ya está la misma, ya está todo llenado. Para no perder tiempo, yo ya lo tenía hecho. Entonces vamos a la, como les decía, ¿no? A la parte inferior izquierda, a la vista de datos. Y aquí fíjense que ya está tabulado igual. En este caso, me han respondido 23 personas.
¿ya? Tengo 23 respuestas, 23 cuestionarios. Se ha llenado de cada uno de ellos sus respuestas. Fíjense, en edad, todos me han respondido que tienen entre 16 y 17 años. En un caso, no me puso su año, su edad, como les indiqué, ¿no? En género, han puesto si era masculino o femenino. Y aquí ya comenzamos con las preguntas. ¿Cómo es que han respondido en cada una de las cuatro opciones? Uno, dos, y tenemos los 10 ítems. Por si acaso, para esto se hace muy sencillo. Cuando son números, hemos codificado, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí uno más edad. Alguien tal vez me puede responder. Yo le pongo que tiene 17. Género. ¿Se acuerdan que hemos puesto numeritos acá en los valores? Género uno, género 2. Entonces aquí yo le pongo el 2. ¿Qué será el 2? Es femenino. Si lo cambio a palabras, ahí desaparece, ¿no? Si le pongo acá uno, va a ser masculino. A ver, vamos a ver. Ahí está, fíjense, ha cambiado. Entonces acá igual, de la misma forma, voy a cambiar. Aquí yo supongo, voy a hacer que estoy leyendo mi encuesta. Aquí me ha respondido la respuesta número 2. Aquí me ha respondido en el ítem 2 me ha dicho el 3. Aquí me ha dicho el 4. Aquí el uno. O perdón, el 2. Aquí de nuevo el 2. Uno, uno. Voy poniéndolos. No parece. O sea, de esta forma se hace mucho más rápido la tabulación. Fíjense que cuando pongo a cambio de la vista, me aparece automáticamente la respuesta. En este caso no sé qué ha pasado. Acá está. Fíjense que ya me genera. Y así yo puedo ir creando de cientos de personas. En este caso solo tengo 24. Ya tengo esto. Entonces, una vez que ya haya tabulado todas mis respuestas, voy a ir al análisis. Voy a ir a la pestaña de análisis. Busco la parte que dice estadísticos descriptivos. Voy a buscar entre todos los descriptivos frecuencias. Y aquí voy a anotar las preguntas que quiero que me analice. El uno, la pregunta uno, la pregunta 2. Y puedo poner todas las que quiera, ¿no? En este caso para el ejemplo solamente voy a elegir 2. Le pongo aceptar. Fíjense que el programa automáticamente me ha generado dos tablas descriptivas de las respuestas que me han dado los encuestados, de la pregunta uno y de la pregunta 2. Como les decía, esto lo pueden hacer con todas las preguntas. Entonces, ya tengo aquí los datos. No es necesario que haga ninguna otra operación. Ahora tengo que trasladar esto a mi trabajo. Agarro uno de los cuadros y le copio. Voy a copiar lo que me da. Voy a buscar Excel. Abro una ventana en blanco. Creo que ahí tenía algo. Vamos a ver qué tenía por aquí. No, no tengo nada. Ya. Y voy a pegar la información que me ha dado el SPSS. Ahí tengo la tabla. ¿Qué tengo que hacer acá?
la voy a limpiar de todas esas impurezas que me ha dado el SPSS. Voy a borrar columnas que no son necesarias. Fue porcentaje válido, por ejemplo. Porcentaje acumulado. Porcentaje, frecuencia, total. Hay algunos datos que no me sirven para mi interpretación, no son necesarios. Otros sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar aquellas columnas que no son necesarias. Por acá tengo, por ejemplo, eliminar el porcentaje acumulado, porcentaje válido, voy a eliminar y le voy a dar un formato más asequible, ¿no? Voy a limpiar, como he dicho. Estoy limpiando, estoy organizando la información. Luego le voy a quitar todos los bordes. En el formato APA séptima edición indica de que solamente tiene que tener bordes arriba y abajo. Entonces le voy a poner borde superior y borde inferior a mi tablita. Ya está. Para hacer un poco mejor, le voy a poner al total para que se vea un poco mejor el borde superior y el borde inferior de la pregunta. Ya prácticamente ya tengo todo esto para pasarlo a mi investigación, a mi informe de investigación. Pero voy a seguir dándole algunos retoques. Voy a centrar. eh, Esto también tengo que centrar. Y voy a hacer algo más, algo que es muy importante. Aquí hasta ahí ya tendría yo mi tabla en el cual tengo mis respuestas válidas y también datos perdidos, ¿no? Lo que hemos explicado hace momentos. Pues ya tengo prácticamente todo, pero me falta hacer algo, me falta hacer el gráfico. Lo que mal se llama las tortas, ¿no? No se llaman tortas, se llaman gráficos circulares o gráficos de barra incluso, ¿no? No se llaman tortas. Entonces yo agarro estos datos y le pongo insertar. Y acá busco qué tipo de datos perdón, qué tipo de gráfico voy a utilizar. En este caso voy a hacer un gráfico circular, ¿no? Ahí dice gráfico circular por si acaso. No dice torta, es gráfico circular. Y voy a añadir. Listo, ya tengo. Acá también puedo darle algunos detalles, ¿no? Título del gráfico tiene que ir. Acá ya lo tengo, pero de todas formas tengo que añadir a mi gráfico. Copio y pego. Como título voy a poner la misma pregunta. Y fíjense, aquí ya tengo mi gráfico hecho en segundos con las posibles respuestas. ¿Qué es lo que me falta? Me falta estos datos estadísticos. Entonces yo le añado qué tipo de estilo le quiero poner. No, no está acá, está acá. ¿Dónde está? ¿O es esto? Ah, ya, aquí está. Aquí le digo dónde va a ir los porcentajes. Acá está, con su llamada. Listo, ya tengo. Fíjense, ya tengo el porcentaje, la posible respuesta, arriba y abajo. Entonces ya tengo diseñado. ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo tanto mi tabla como mi gráfico. Por si acaso en el formato APA edición ya no se llaman gráficos, no se llaman figuras. Y luego voy a mi informe de tesis. Voy a ir y copio y pego. Aquí yo ya lo tengo preparado, ¿no? Voy a copiar
pegar lo que ya he hecho en Excel. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí está. Acá está, miren, fíjense, la misma tabla. De la pregunta uno copio, pego y es así como tienen que ser en formato APA. El tipo de elemento, la pregunta en cursiva como título, su cuadro que tiene que tener solamente los bordes inferiores y superiores y abajo ya no se pone fuente, ¿no? Antes se ponía fuente, ahora es nota, se pone nota en cursiva seguido de un punto y con negrillas. Lo demás en letra normal, ¿no? Y elaboración propia. Y posteriormente ya tenemos el análisis e interpretación. Incluimos también lo que hemos hecho ahora, ¿no? El gráfico. Y así podemos trabajar en diferentes, eh, todas las diferentes ítems que nos ha dado, ¿ya? Entonces, de esa forma es que es como se trabaja. También le podemos hacer algo más a esto del el uso de la inteligencia artificial. Eso lo he realizado en una investigación que he realizado este año. ¿Saben qué es lo que he hecho? Les voy a dar ese tip. Simplemente ustedes agarran, sacan una captura de la misma forma del- de la tabla y se van a ir a cualquier inteligencia artificial generativa, ¿no? A chatbot. ¿Dónde está mi chatbot? Aquí está. Igual, le voy a copiar y pegar el chatbot, la captura de mi tabla y le voy a dar un prompt, ¿no? Esto se me está ocurriendo ahora, ¿no? Para que ustedes lo hagan más fácil y más rápido. Y como es una investigación descriptiva, además es cuantitativa, o sea, te va a dar un resultado totalmente verdadero. Le voy a decir, actúa, ¿no? Como investigador profesional y realiza la interpretación de la tabla estadística descriptiva a profundidad. Además, la respuesta debe ser de dos párrafos muy bien detallados. Y recuerda los datos de la operacionalización anterior. Ahí le estoy diciendo que me haga la interpretación, ¿no? de este cuadro, pero también tiene que relacionar con este trabajo que me ha hecho anteriormente. A ver qué me da, ojalá que me alcancen los créditos. Analizando la imagen, dice, y ahí está. Aquí está. Y hasta ya tengo mi respuesta. Dice, los resultados de la tabla descriptiva evidencian una valoración altamente positiva sobre la capacidad del ChatGPT para responder adecuadamente las preguntas formuladas, aspecto directamente vinculado con la dimensión herramienta del lenguaje natural. Ya me está dando algunos detalles que no son tan necesarios también incluso.
Entonces yo voy a elegir una vez más, no les digo, no todas las respuestas que nos da la inteligencia artificial van a ser 100% eh, adecuadas a lo que estamos buscando. Entonces yo voy a seleccionar lo que realmente me interesa, que es desde acá. Voy a copiar, voy a pegar, voy a hacer como si estuviera en mi informe y voy a hacer eso para esta tabla, digamos, ¿no? Y le voy a pegar. Entonces yo voy a ir arreglando algunos detalles, ¿no? La tabla, voy a decirle la tabla número 7 indica, indica que, y ahí está, ¿no? Indica que del total de 24 participantes, 23 emitieron respuestas válidas, de las cuales 54 consideran eh, que el sistema casi siempre responde a las preguntas. Siempre, miren, fíjense cómo está relacionándome con las respuestas. Y este ya sería, digamos, un documento que, bueno, un párrafo que voy a incluir al documento final. Voy a ir dándole algunos detalles, borrando. Esto generalmente no va con negrillas. El formato APA no lo permite, entonces voy a ir borrando las negrillas. Voy a ir borrando algunas partes que no corresponden, como por ejemplo estas paréntesis o el porcentaje. Y listo, ya tengo mi interpretación de mi tabla. Entonces, es así como se construyen a partir de los métodos, las técnicas y los instrumentos. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que todo esté claro. Esto más tenemos un poco más de tiempo. Les voy a explicar. He estado trabajando con la plataforma. Entonces, un momentito si me dan. Voy a entrar a la plataforma, les voy a explicar la tarea por si acaso, para que puedan ir realizándola. Un momentito, por favor. Ya, muy bien. Entonces aquí estamos en la plataforma. Ya lo he ido trabajando. Tenemos la cartilla, el documento de la anterior sesión. La pueden ir leyendo. También tenemos la diapositiva de la anterior sesión. Aquí tengo tres textos grandes generales, ¿no? De todo lo que hemos hablado en la anterior sesión. Y este es un link que les va a transportar a ver, lo vamos a abrir. Aquí les he dado una base de datos enorme de varios documentos, libros de investigación. Todos son libros de investigación. Entonces, para que ustedes hagan sus trabajos, pueden consultar cualquiera de estos libros si es que no tienen en sus casas o no pueden encontrar en internet, ¿ya? Entonces, un link que es muy útil, no solamente se va a limitar a estos tres textos que he subido. Luego, la tarea uno. Tenemos la tarea uno. Vamos a ingresar. Entonces, aquí hay que hacer una matriz de consistencia. La tarea es hacer una matriz de consistencia, para lo cual pueden ver el video anterior, o sea, de la anterior sesión. Ya está subida la anterior sesión y deben entregarla en este formato,
que se les está entregando. Ahora vamos a abrir. No se puede abrir. Es un cuadro, a ver, les voy a mostrar. Aquí creo que tengo. Aquí está. Este cuadro les he subido, pero ya está vacío, ¿no? Obviamente este cuadro de matriz de consistencia es el que yo le he elaborado para esta investigación, pero ustedes tienen que elaborar este cuadro de matriz de consistencia más su metodología y operacionalización. No les estoy pidiendo que desarrollen toda su investigación, solamente la matriz. ¿Cuál es el título de su investigación? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuáles son sus subpreguntas, su objetivo, sus subobjetivos? Y también hay una segunda parte en la cual está la parte de la metodología, que eso es lo que nos interesa en este módulo, ¿no? Está la parte del qué paradigma van a utilizar, qué enfoque, qué tipo de investigación, qué diseño van a utilizar, qué método, qué técnicas o técnica, qué instrumentos van a utilizar. Y también el muestreo, ¿no? Para saber con qué población van a utilizar. Es una, como les muestro en la pantalla, eh, es una tabla corta en la cual no tienen que desarrollar mucho. Específicamente en la parte de personalización, solamente es poner una o dos palabras. Paradigma de investigación, paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo correlacional propositivo, ¿no? O sea, solamente son palabras que tienen que poner. Lo que sí un poco tienen que desarrollar es en esta parte, ¿no? Del título de su investigación, su pregunta, sus preguntas, objetivo y objetivos. Esto sí tienen que desarrollar. También en su hipótesis, ¿no? Teniendo en cuenta de que es una investigación cuantitativa. Entonces, esa sería la primera tarea que tienen que presentar. Luego tenemos la evaluación. La evaluación son 5 preguntas de opción múltiple, entonces no nos va a llevar más de 10 minutos. También está la sesión y de esa misma forma vamos a ir trabajando las siguientes. Fíjense que para todas las unidades ya he subido el material, por si acaso pueden ir analizando. Para esta sesión igual ya está el material de lectura. Ya están los textos. La grabación de esta sesión seguramente lo voy a subir hasta el día domingo. También la van a poder ver, revisar. De la sesión número 3, igual que va a ser la siguiente semana, ya están los textos de consulta para aquellos que van a hacer, ¿no?, una investigación cualitativa, también pueden adelantarse un poco. De la unidad 4 de la misma forma que esta unidad vamos a utilizar un poco más de material de investigación mixta, ¿ya? Y su trabajo final, aún no lo he subido el trabajo final. Sin embargo, les iré adelantando y ya les he indicado en la anterior sesión, el trabajo final va a constar del planteamiento metodológico de su investigación, ¿no? Todos esos subtítulos, al terminar este módulo, ustedes ya tienen que tener todo su marco metodológico de su investigación terminado, hecho. Ya hasta los instrumentos tienen que avanzar. Entonces, ese es el trabajo final que consta de 20 puntos. Entonces, vayan avanzando, ¿no? En anteriores módulos seguramente ya saben todo lo que es la metodología, las partes de la investigación, por eso no estamos hablando acá. Ustedes ya lo conocen, ya saben, además de que todos ustedes son licenciados, ¿no? Entonces ya han debido hacer investigaciones previas, vayan realizándolo y el trabajo final va a ser solamente presentar el marco metodológico terminado, que supongo que no va a ser más de 10 planas y sobre un total de 20 puntos. Entonces, eso sería todo, estimados participantes. Sé que son fechas complicadas, a mí se me hizo muy complicado también estar estas sesiones, sin embargo, pues hay que continuar, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta, consulta, pues ahí estaríamos terminando la sesión. Muchas gracias, buenas noches.